Las manos de Nahil-Sai ya sangraban cuando escuchó los cascos. No miró atrás. Los apaches que miran atrás durante la huida mueren mirando atrás. Eso le enseñó su padre cuando ella tenía 8 años y todavía creía que el mundo era más grande que el miedo. Ahora tenía 19 y sabía que el mundo era exactamente del tamaño del miedo. No más, no menos. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo para que no te pierdas ninguna historia. Vámonos. 3 días antes, Nahil-Sai tenía un esposo. Se llamaba Chase y tenía manos anchas y una risa que llegaba antes que él a cada lugar al que entraba. No era el guerrero más temido de las rancherías Chiricahua. Era algo más difícil de encontrar. Era un hombre bueno. Un hombre que sabía los nombres de todas las plantas del desierto de Chihuahua, que conocía dónde brotar agua incluso cuando las dunas borraban todos los caminos, que se arrodillaba junto a los ancianos a escucharlos, aunque llevara horas de marcha encima y los pies llenos de ampollas. Chase había muerto por ese mismo desdén a la maldad. El comerciante Elijah Cross llevaba 2 años intentando que las familias Chiricahua abandonaran las tierras de caza del valle al sur de las Dunas Blancas. Tierras que los apaches habían usado desde antes de que existiera la palabra Arizona, desde antes de que existiera la palabra América, desde antes de que los hombres de piel clara aprendieran a escribir mapas y llamarlos verdad. Cross quería esas tierras para sus corrales, para su ganado, para el dinero fácil que produce la tierra ajena cuando alguien consigue limpiarla de sus dueños originales. Chase se había negado, con calma, con firmeza, con la dignidad particular de los hombres que saben exactamente quiénes son y de dónde vienen. Una semana después, Chase amaneció con fiebre. 2 días después, Chase no podía levantarse. Al tercer día, Chase miraba el techo del wickiup con ojos que ya no reconocían a Nahil-Sai. La curandera de la ranchería olió el cuenco de agua del que Chase había bebido la noche antes de enfermar. Lo olió durante mucho tiempo. Luego lo dejó en el suelo muy despacio, como si fuera una serpiente muerta que todavía podía morder. «Esto no es enfermedad», dijo. Chase murió antes del amanecer. Nahil-Sai no lloró. No porque no sintiera el dolor. Lo sentía como una herida de cuchillo entre las costillas que no paraba de sangrar, sino porque algo en ella entendió instintivamente que las lágrimas podían esperar, que el duelo apache tiene su tiempo y su forma, y que ese tiempo no había llegado todavía. Lo que había llegado era el peligro. Cross fue al jefe de la ranchería al día siguiente del entierro, con su sombrero en la mano y su sonrisa de hombre que practica la sonrisa frente al espejo. Repitió su oferta de compra de tierras. El jefe la rechazó. 3 días más tarde, llegaron. Los hombres de Cross. No eran soldados. Peor. Eran hombres sin uniforme, sin nombre oficial, sin registro en ningún libro que algún juez pudiera leer. Hombres que cobraban por trabajo que el ejército no podía hacer oficialmente. El que los dirigía se llamaba Rourke. Nahil-Sai lo vio llegar desde la ladera alta, donde había subido a llorar a Chase en privado. Un hombre delgado, de movimientos calculados, con una libreta negra en el bolsillo donde Nahil-Sai lo sabría después. Anotaba cada encargo, como si fueran facturas de mercancía. Para Rourke, los apaches eran mercancía. El ataque duró menos de 1 hora. Fue metódico, sistemático, sin el furor de los soldados borrachos o el odio ciego de los colonos. Era trabajo. Los hombres de Rourke sabían exactamente qué hacer, y lo hacían con la eficiencia de quien lleva años practicando. Nahil-Sai bajó corriendo de la ladera cuando escuchó los primeros disparos, pero era demasiado tarde para salvar a nadie. Solo era a tiempo para ver y para huir. Vio a su madre. Vio a su hermano menor. Vio a la anciana Dos Ríos, que había sobrevivido 5 décadas de guerras apache y nunca imaginó que moriría así. Luego corrió. Corrió como corre su nombre. Nahil-Sai, mujer que corre. Como si el nombre hubiera sido una profecía y no una elección.
Corrió con la imagen de Chase grabada en el pecho, con el olor de la ranchería quemándose detrás, con los cascos de los caballos de Rourke pisando el suelo del desierto de Chihuahua como un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Eso fue 3 días antes. Ahora corría todavía, con las manos sangrando por las rocas y los pies en carne viva dentro de las botas de cuero apache, y el sol de Chihuahua aplastando el mundo desde arriba como si intentara aplanarlo. Los cascos sonaban más cerca. Nahilsai conocía este territorio. Lo conocía como conocía su propio cuerpo. Cada arroyo, cada afloramiento de roca, cada trampa natural entre las dunas. Su padre le había enseñado siendo niña, recorriendo juntos los mismos caminos que sus abuelos habían recorrido antes. El desierto no es un enemigo, le decía. Es un texto, tienes que aprender a leerlo. Giró hacia el este sin pensar, siguiendo una memoria que vivía en los pies más que en la cabeza. Entre dos formaciones de roca volcánica, donde las dunas cedían paso a terreno más duro, donde los rastros se perdían porque el viento barría todo en cuestión de minutos. Y entonces lo vio. El brocal de piedra emergía de la arena como un puño cerrado. Piedra. Apilada con manos antiguas, manos apache, Nahilsai lo reconoció al instante por la manera en que las piedras encajaban, sin argamasa, sostenidas solo por equilibrio y conocimiento. Su padre había mencionado este pozo una vez, hace años, como quien menciona un secreto que podría necesitarse algún día. Si alguna vez estás perdida en las dunas del sur, había dicho, busca el pozo que construyó tu bisabuelo. El pozo que nadie más conoce. Nahilsai no había pensado en esas palabras desde la infancia. Las estaba pensando ahora. Los cascos sonaban a menos de medio kilómetro. Rourke era un rastreador excepcional. Lo había demostrado durante 3 días de persecución implacable, siguiendo huellas que Nahilsai creía haber borrado, anticipando sus movimientos con la frialdad de un hombre que entiende la caza, porque lleva años practicándola sobre seres humanos. No había tiempo, no había alternativa. Nahilsai se acercó al brocal y miró hacia abajo. El pozo estaba seco. Por supuesto que estaba seco. Habían pasado años, quizás décadas, desde que alguien lo había usado. Las paredes de piedra bajaban a una oscuridad que la luz de la tarde no alcanzaba a penetrar. No había forma de saber qué había allá abajo, pero había una cuerda, vieja, anudada a una piedra lateral, más resistente de lo que su apariencia sugería. Su padre siempre construía las cosas para durar. Nahilsai metió los pies en el brocal. Bajó. Y cuando la oscuridad la tragó por completo, con el sonido de los cascos, de Rourke creciendo en la superficie arriba, algo en ella supo, con la certeza silenciosa de las cosas que no se explican, sino que se sienten, que nada volvería a ser igual. La oscuridad al fondo del pozo olía a tiempo, no a podredumbre, no a muerte, sino a tiempo acumulado, a décadas de sombra y silencio guardados como se guardan los secretos importantes, con cuidado, en un lugar donde nadie piensa buscar. Nahilsai tocó el fondo con los pies y se quedó inmóvil un instante, con la espalda contra la pared de piedra, escuchando, arriba, los cascos, el sonido de hombres deteniendo caballos, la voz de Rourke. Las huellas llegan aquí y desaparecen. Busquen en las rocas del norte. El sonido de hombres que se dispersaban. El silencio que siguió fue el silencio más terrible que Nahilsai había escuchado en su vida. No porque estuviera vacío, sino porque estaba lleno de la posibilidad de que volviera a romperse en cualquier momento. Esperó. 1 minuto. 5. 10. El corazón golpeando contra las costillas con una insistencia que le parecía imposiblemente ruidosa, como si Rourke pudiera escucharlo desde arriba. Los cascos volvieron. Se alejaron hacia el norte. Nahilsai exhaló. Pero el alivio duró exactamente lo que tarda en entender que está atrapada. Estaba en el fondo de un pozo seco en el desierto de Chihuahua, sola, sin agua, sin comida, con las manos sangrando y la ranchería muerta, y el esposo muerto, y la familia muerta,
y el mundo completo que había conocido reducido a un círculo de luz arriba, a 5 metros de alcance. La cuerda llegaba. Podía subir cuando quisiera, pero cuando quisiera, no era ahora. Rourke podía volver. Rourke siempre volvía. Se sentó en el fondo del pozo, y por primera vez desde la muerte de Chase, Nahilzai lloró. No lloró como lloran los niños, con ruido y desesperación. Lloró en silencio, con la cabeza entre las rodillas y los hombros sacudiéndose despacio, porque incluso el duelo tenía que ser callado, incluso el dolor tenía que operar. Bajo las reglas del escondite, lloró a Chase, lloró a su madre, lloró a su hermano, lloró a los ancianos de la ranchería que habían vivido más guerras de las que nadie debería vivir y que al final habían muerto como si sus vidas no valieran nada. Lloró su propia soledad, absoluta, sin fondo, más profunda que el pozo mismo. Cuando terminó, se limpió la cara con el dorso de la mano y empezó a mirar. Los apaches aprenden a ver en la oscuridad desde pequeños, no de manera mística, de manera práctica. Los ojos se adaptan, los sentidos se agudizan, la atención aprende a trabajar con menos información. Nahilzai esperó a que su vista se ajustara y empezó a examinar el espacio donde estaba. El pozo era más amplio en el fondo de lo que parecía desde arriba. No mucho, pero lo suficiente. Quizás 3 metros de diámetro, con paredes de piedra volcánica que alguien había trabajado con herramientas tanto como a mano. El suelo era tierra compacta, casi dura, y en la pared opuesta a donde estaba sentada, apenas visible en la penumbra que descendía desde la apertura arriba, había algo que no debería estar ahí. Una grieta. No natural, recta en su parte superior, curva en la base, del ancho de un hombre con los hombros encogidos. Nahilzai se puso de pie, se acercó. Pasó los dedos por el borde de la grieta